Tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo y hemos sentido tu presencia. Gracias, Señor, por las bendiciones que derramas a nuestras vidas y nosotros merecerla a lo largo de toda la semana. Y hoy venimos a celebrar que eres nuestro Padre, que encontramos en ti protección y cobijo, cuidado, siempre una atención oportuna a nuestras necesidades y queremos bendecirte por ello. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro refugio cercano, gracias por estar cercano a nosotros siempre. Permite ahora, Padre, que tu palabra también se extienda en gracia a nuestras vidas, que tu misericordia se deposite a través de las enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros y que permitas que ninguna palabra de humana sabiduría pueda ser expresada, sino solamente aquella que es pura y amable, aquella que proviene de ti, que tiene sabiduría de lo alto, que pueda llegar a nuestras vidas y aprendamos de tu palabra lo que tú tienes preparado para nosotros en esta tarde. Bendito seas, gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. ¿Quieren sentarse, hermanos, por favor? En la serie que hemos destinado para este trimestre, que lleva por título Resolviendo los conflictos familiares, hoy toca un tema muy interesante, lo hemos escuchado seguramente de muchas maneras, que nos invitará a ver el conflicto no como una carga pesada, no como una situación difícil de superar, sino como una oportunidad que nos pueda bendecir. Vamos a iniciar como una introducción con lo siguiente. Tengo 3 textos. El primero, ¿lo quieren leer conmigo en voz alta? Lucas 17:2 dice: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. ¿De qué habla? Las dificultades, las caídas, los problemas son inevitables. Siguiente verso. Jesús dijo, Juan 16:33, estas cosas, y le estaba hablando a sus discípulos acerca del Espíritu Santo y el acompañamiento de Él siempre a través del Espíritu Santo, y le dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, díganlo fuerte, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué habla de los problemas, de los conflictos, de las dificultades? Que en el mundo se van a tener conflictos y se van a tener dificultades. Y en el tercer texto, 1 de Pedro 5:10, el apóstol dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estos 4 propósitos son los que persigue la aflicción. Repito, después de que ¿qué? Porque en el mundo tendréis aflicción, porque imposible es que no vengan los tropiezos. Así que después de haber atravesado por este periodo de prueba, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo perfeccione, ¿qué más? Afirme, fortalezca y establezca. Entonces, estos 3 versos nos abren a la intención de la serie completa que dice: ¿qué haremos con los conflictos? Lo primero, saber que están ahí. Lo primero que tenemos que ver es que los conflictos son una realidad para la vida del ser humano. Eso nos lo enseña prácticamente la Biblia desde la primera página. Vamos a hacer un recorrido rapidito. Después de la creación, un mundo perfecto, un jardín de Edén maravilloso, le volteamos la primera página, nos encontramos a una pareja peleados porque no supieron obedecer y se culparon mutuamente. Hubo distanciamiento. La primera pareja, distanciados, conflicto. Siguiente historia, le damos vuelta a la hoja y luego los primeros 2 hermanos peleados. ¿Por qué? Por querer agradar a Dios, no por portarse mal, no por andar haciendo lo que no conviene. Querían agradar a Dios, encontraron una disidencia, división, dificultad entre ellos, y fue tan grande que uno de ellos tomó la vida del otro. Así de hecho empieza la Biblia a hablarnos de qué tan fuertes pueden ser los conflictos a nivel familiar. Pues como en la Adán y Eva,
y seguimos acarreando ese castigo, como el de Caín y Abel, y todavía los hermanos seguimos peleándonos entre nosotros. Tercera historia, la familia de Noé. A mí me parece que es una familia ejemplar, pero le voy a preguntar, ¿qué se acuerda usted de la familia de Noé? ¿Que se pelearon al final? Sí, déjenme poner esto en contexto. Dios habla con Noé y no con la esposa, ni con los hijos, ni con las nueras. Pero cuando llega el momento, dice que cuando Noé les pide que entren, ¿qué pasó con ellos? ¿Se quedaron afuera? ¿Se pelearon con él? No, entraron. Entró Noé y su esposa, y sus 3 hijos y sus 3 esposas. A una aventura bien sencilla. No solamente fueron 40 días y 40 noches de escuchar esta situación a la que no estaban acostumbrados, ver que el arca subía, que estaban a la deriva, que se oían gritos afuera, que Dios había finalmente cumplido su promesa. ¿Duró cuánto tiempo? ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto tiempo duró el arca vagando? ¿No? 40 días llovió. 120. Prácticamente un año, 3 meses. Adentro del arca, si en la pandemia no habíamos que hacer, que teníamos que... ¿Qué pasaría con la familia de Noé? Nada fácil. Pero los problemas vinieron cuando bajaron. ¿Y qué recuerda usted? Tiempecito después, Noé se emborracha, Cam llega, no entendemos qué pasó, pero se burló de él, ¿no? Los demás hermanos entendieron que se burló de él, y entonces hubo una contradicción entre ellos que sigue existiendo hasta nuestros tiempos. Los semitas y los descendientes de Cam. Así es como plantea esta historia de renovación. Así que cuando Dios se dio cuenta que los conflictos en los seres humanos era tanto, dijo, vamos a empezar otra vez. Y la primera familia vuelve a tener conflictos. Sal de tu tierra, Abraham. Vamos a mostrarles cómo se debe hacer. Tú eres un hombre de fe. Saca por favor a tu mujer y vete con Lot, tu hijo, casi tu hijo, tu sobrino. Y les fue tan bien que entonces, ¿alguien recuerda? Tuvieron problemas entre ellos. ¿Por qué? Por la bendición, porque tenían muchas ovejas y porque los esquiladores no sabían qué hacer. ¿Y cómo dirimieron ese problema? A ver, aquí marcamos una línea. ¿Cuál quieres? ¿Este terreno o este otro? Y tú vas para allá, yo voy para el otro lado. ¿Está bien, tan amigos? Sí. Conflicto que se pudo resolver. ¿Vale? Siguiente historia. A ver la pareja de personajes. ¿Qué se acuerdan de eso? La historia de fe empieza con los hijos de Abraham. Y luego se pelearon. ¿A qué grado? ¿Sabes qué? Dijo la esposa ofendida. Cuando Agar se embarazó, me volteó a ver bien feo. Así que córrela. A ella y a este hijo, que ya no es mi hijo, ni tuyo. Pleito familiar, durísimo. ¿Qué sentiría Abraham? No debemos de juzgar, pero me parece que fue muy doloroso para Abraham decirle a Agar que se fuera y que se llevara a su hijo, porque su esposa estaba muy enojada. Y entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael hay un problema no menor, ¿cierto? Israelitas y árabes, aún después de todo este tiempo. Siguiente historia. Y si la historia de la Biblia aparece con Isaac, sus 2 hijos se llamaron Jacob y Esaú, y desde antes de haber hecho algo bueno o malo, dice la escritura, el ángel dijo, el mayor será siervo del menor. En tu vientre hay 2 pueblos y van a estar peleados a muerte. ¿Cómo fueron? A mí me parece que tendríamos que tomar un diplomado de la familia de Isaac, ¿eh? Nos ayudaría mucho en este concepto de resolviendo conflictos familiares. ¿Dónde nace esto? Bueno, pues Isaac, ya viejo, casi quedando ciego, dice la escritura, tenía como hijo favorito, lo repito, Isaac, el hijo de la promesa, la muestra de un posible Jesús que fue llevado al sacrificio, es la imagen de Jesús.
Bueno, como papá se equivocó garrafalmente. ¿Por qué? Se le olvidó que Dios le había prometido, y entonces cuando vio a su hijo, dije, este es el que me cae bien, este es el que debe ser, porque es hombre fuerte, porque se va a casar y porque me gusta mucho cómo me hace de comer. Pero la esposa, ¿qué hizo? Resolvió el problema. Lo hizo más grave porque tomó de favorito al otro hijo, a Jacob. Y entonces, imagínense nomás la familia que había. Y todavía peor se pone porque le roban la promesa al primogénito. Y recuerdo nomás esta frase para que vean los conflictos familiares que representa la Biblia, Se murió Isaac, ¿y qué dijo Esaú? Voy a guardar el luto de los días de mi padre, y en cuanto termine, lo voy a matar. La madre se dio cuenta, y ¿qué le dijo a Jacob? Huye, porque tu hermano te va a matar. Y después viene una reconciliación. ¿Qué estoy tratando de decir? Primer verso. Inevitable es que vengan los conflictos. ¿Qué nos ha dicho todas estas historias? Al interior de las familias, de los grandes seres de la fe, en todas, conflictos, en todas. Terminemos. Y los hijos de Jacob, ahora llamado Israel, 11 hijos tenía, y el menor se llamaba hasta ese momento José. ¿Su favorito? Sí, su favorito, porque ese no tuvo dos esposas, tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Imagínense nomás la familia, 4 esposas, hijos de todas. Nomás la que él amaba no había podido tener hijos. Hasta que tiene a José. Y entonces, véngase mi hijo José. Déjeme, le hago una túnica de colores porque usted es el que yo quiero. ¿Sensación de sus hermanos? ¿Qué te parece si lo matamos, manchamos la túnica con sangre y la traemos a papá y le decimos que lo mató un animal en el campo? ¿Cómo ves? No, ¿sabes qué? Mejor vamos a venderlo como esclavo a esta caravana de beduinos que viene por aquí. Bueno, vendámoslo como esclavo. ¿Conflictos familiares? Muy bien. Por favor. El conflicto existe, es lo primero que queremos decir, y apenas le dimos un avance histórico al libro de Génesis. Si nos fuéramos libro por libro, nos encontrábamos muchos otros problemas. Todos en nuestras familias tenemos conflictos. El conflicto, lo que vamos a aprender es, me descubre a mí como persona. Si yo tengo un conflicto, se va a notar quién soy en el momento de la prueba. Vamos a ver la historia de José, la retomamos. No sabemos la historia y sabemos que llegó a casa de Potifar, le fue bastante mal, lo acusaron injustamente, llegó a la cárcel, se olvidaron de él en la cárcel cuando él siempre fue un buen muchacho, hasta que después de toda la obra de Dios llegó a ser el segundo en la corte de Faraón. Hay hambre en la tierra, sus hermanos vienen, y entonces lean por favor el texto con el que concluye la historia de José. Ahora pues les está diciendo a sus hermanos, cuando se descubre y se dan cuenta que es José al que querían matar, al que vendieron como esclavo, ¿qué pensaron los hermanos que iba a pasar? Pues seguramente que iba a vengarse, pero él les dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque, y él lo entendió, se descubrió su esencia. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él se dio cuenta que Dios tenía un plan en ese enorme conflicto. Y él entendió que era una pieza fundamental para resolver. Y entonces, traigan a mi padre y traigan a sus hijos, porque el Señor me mandó aquí para este momento de hambre, que ustedes tuvieran un lugar, y les ofrece la tierra de Gosén para que ellos puedan establecerse ahí. Vamos a ver otra historia. Todos hemos escuchado la parábola del hijo pródigo, que debería de ser la parábola del padre amoroso, porque el que se equivocó completamente es el hijo, pero el que descubrió y resolvió el problema fue el padre. Recordamos rápidamente.
Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Qué significa esa solicitud de este hijo malagradecido? Me convienes más muerto, papá. ¿O cuándo se da la herencia? Para mí es como si estuvieras muerto. Para mí lo único que me interesa de ti es la herencia que me puedes dar. Y cuando dice la Escritura y se alejó, el verso o la frase que utiliza en el idioma original sería y cortó relaciones con su familia, su cultura, su pueblo. Se le olvidó Dios, se le olvidó el papá, se le olvidó lo que sea. Él simplemente quiso ir a vivir su vida. La demostración de este punto es que lo encontramos después de haber despilfarrado toda su fortuna alimentando cerdos. ¿Un judío? ¿Lo más abominable para él? Sí. Había perdido toda decencia. Pero como tenía hambre, recapacitó y todavía más sinvergüenza. Porque le ponemos una connotación así muy romántica, Y entonces recapacitó y dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Qué poca vergüenza. ¿Están de acuerdo? Después de lo que hizo, va a regresar con el papá. ¿Por qué está regresando? Porque no tiene ni para comer, y entonces él, entendiendo quizás un poco que no tiene ni siquiera derecho a ser llamado su hijo, le dice, hazme por lo menos como uno de tus jornaleros, y ensayó el discurso y dijo, eso le voy a decir. ¿Por qué se atrevería este joven ingrato a acercarse? Porque sabía quién era su papá. Maravilloso el texto, Dice, levantándose fue a su padre, después de que recapacitó. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Y sintió, déjenme hacer una pausa, porque esta parte de la historia casi nunca la contamos. El pueblo había visto ese agravio del hijo sobre aquel hombre respetable en el pueblo. ¿Qué merecía aquel joven? Ser apedreado. Eso merecía. Y cuando lo ve llegar, corre para salvarlo. Porque el pueblo estaba agarrando piedras para tirarle, seguramente. Y en la cultura, el hombre adulto perdía su dignidad a la hora de correr. Utilizaban túnicas, así que tuvo que levantarse las enaguas, enseñar y salir corriendo. No le importó qué fueran a decir de él. Lo único que vio fue a aquel hijo que venía y que estaba vulnerable. ¿Y cómo terminó la historia? Abrazándolo sobre su cuello. No es solamente una figura romántica, es una figura de protección. Y entonces salvó su vida. ¿Qué estamos diciendo? Vean el título. Había un conflicto serio. ¿Cuál fue la reacción del agraviado? En José, ¿cuál fue la reacción? Me agraviaron, no me importa. Entiendo que para preservación de vida me envió el Señor. El padre se vio agraviado, pero en lugar de quedarse con el agravio, ¿qué dijo? Yo soy el único que puede ir a protegerlo. Yo soy, la figura mía va a detener esas piedras que seguramente alguno va a estar deseando tirarle a la cabeza. Yo puedo hacer algo. Así que el conflicto descubre, devela quiénes somos. Y tenemos una tercera, no alcanzó en esa diapositiva y nomás le puse ahí Pablo. Déjenme platicarles este conflicto que seguramente ustedes conocen, que ocurrió entre los dos misioneros, Pablo y Bernabé. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, segundo viaje misionero, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé, me gustan estos dos personajes, Bernabé no es un personaje tan conocido, pero déjenme decirles que después de la conversión de Pablo, Pablo se aleja mucho tiempo. Aparentemente duró 13 años Pablo, sin ser personaje importante. De su conversión,
a su llamado, duran 13 años. Y es Bernabé el que dice, ¿que no había un muchacho que era fariseo y que perseguía a la iglesia? ¿Qué fue de ese muchacho? Hace 13 años se convirtió. Y Bernabé va y lo invita, y el pastor de Pablo fue Bernabé y se lo llevó al primer viaje misionero. A él y a otros. Ahorita vamos a ver. Pero Pablo se ha convertido en el líder y Bernabé le permite que se convierta en el líder. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Oye, vamos a llevarnos también a Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo, porque se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Se entendió? En el primer viaje misionero iban los tres y Juan Marcos dijo, ¿sabes qué? Bye. Yo no tengo esta fibra que tienen ustedes, mejor me retiro. Segundo viaje, Pablo dice, oye, vamos otra vez allá con los hermanos, vamos de viaje. Sí, ¿qué te parece si hablamos con Juan Marcos? Pues si nos dejó solos la vez pasada, ¿cómo se te ocurre que lo invitemos otra vez? Y dice entonces que hubo tal desacuerdo, estamos hablando de conflictos, tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Ya no siguieron la pareja de misioneros Pablo y Bernabé. Bernabé, tomando a Marcos, navegó ¿hasta dónde? Hasta Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, se fue y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Quiero recordarles un detalle. Un detalle es que en el tercer viaje misionero, Pablo naufraga y cae en una isla que se llama Chipre. Y la gente lo recibe. ¿Por qué? Porque alguien dejó ahí la semilla del evangelio en Chipre. ¿Quién? Seguramente Juan Marcos. Y termino con 3 textos. Tómenle una foto por si quieren repasarlos. Estos 3 versos van a decir algo similar. Y es muy interesante porque voy a recordar nada más 2 de Timoteo 4:11. Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo, Timoteo, acá estoy en Roma, solo Lucas queda conmigo. Solo Lucas está conmigo. Te pido que le digas a Juan Marcos que venga, porque estoy seguro que me va a ser muy útil en el ministerio. Pablo, ¿se entendió lo que quiero decir? Inevitable es que vengan los conflictos. Hubo un problema. Él en cierto momento no perdonó a Juan Marcos. Las cosas siguieron, a lo mejor no fue fácil para Pablo, pero después se descubrió en él lo que debería de hacer, recapacitó y se dio cuenta que había una oportunidad que darle a ese joven. Y termina diciendo en sus últimos días, aquí están conmigo Tomás y Lucas y Aristarco y Juan Marcos. Terminaron siendo amigos, terminaron siendo compañeros en el ministerio. Vamos al punto 3 de lo que queremos aprender hoy. Además de que el conflicto me descubre a mí y mis características, el conflicto descubre al otro. A ver si soy claro en lo que quiero decir. Vamos a ver en la historia de David y se lee en 2 de Samuel 12. Ya saben más o menos a dónde va después de que David es rey y que ha cometido el peor de los pecados del cual narra la escritura, no solamente al tomar una mujer ajena, sino incluso mandar asesinar a su marido, el hombre conforme al corazón de Dios. Inevitable es que vengan los tropiezos. Él se metió en un conflicto por un error gravísimo. Y entonces el profeta Natán, ¿recuerdan esa regañiza que le pone? Dice, aquí en el pueblo había 2 hombres, uno tenía una ovejita, nomás una, y el otro tenía todo un rebaño. Y el rico, ¿qué dijo? Me gusta esa ovejita. Y se la quitó. ¿Qué crees que merezca? ¿Y qué dijo David? La muerte, pues tú eres ese hombre. ¿Cómo reaccionó
en ese conflicto David? Vamos a ver. Entonces David, ¿sí se acuerdan de ese justo momento? Se puso en oración y ayuno. Todavía vamos a ir un poquito más, porque aquella mujer estaba embarazada y el castigo a su pecado fue que el hijo iba a fallecer. Y él estaba en oración y ayuno. Y cuando le dijeron, o cuando se dio cuenta, advirtió que el hijo había muerto, dice, David se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró en casa de Jehová y adoró. No voy a explicar mucho más y voy a ver el segundo ejemplo. ¿Con quién era el conflicto? Con Dios directamente. ¿Ok? Dios le envió a Natán y se descubrió la esencia de David ahí. Pedro. Juan 21, les voy a recordar que Pedro ya negó a Cristo 3 veces y le dijo Jesús a sus discípulos, vayan con mis discípulos y a Pedro para decirles que los voy a ver, como les había dicho. Y entonces ya en el término del Evangelio, según lo que describe Juan, tiene una conversación Jesús en donde de manera similar, así como le negó 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le contesta a Pedro? Señor, tú sabes. No lo niega, ¿va? Tú sabes que te quiero. Bueno, y luego le vuelve a decir Pedro, la primera vez le dice, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le pregunta así? Porque cuando Jesús dijo, esta noche me van a tomar preso y me van a matar, Pedro, ¿qué dijo? Yo no voy a permitir, si todos te dejaran, yo no. Y entonces Jesús le quiere recordar ese arrojo, esa valentía que mostró y le dice, ¿de veras me sigues amando más que ellos? Y yo creo que más que gustoso agacha la cabeza y dice, Señor, tú sabes, pero sí te amo. Y luego dice, bueno, ¿sí me amas, Pedro? Señor, pues tú sabes. Y la tercera vez es para decirle, así como me negaste 3 veces, te doy 3 veces la oportunidad de que reafirmes tu amor por mí. ¿Cuál es la diferencia entre David, Pedro y Judas? ¿Por qué David, habiendo cometido un pecado, una serie de pecados tan espantosos, sigue siendo la raíz de la cual nació Jesús y se le dice a Jesús el hijo de David? Justo el conflicto que tuvo descubrió su esencia y él pudo arrepentirse. ¿Qué hizo Pedro? Negar a Jesús. Merecía un lugar en la historia. Pero ¿quién lo merece? Simplemente se arrepintió y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo los fortalezca y los afirme y los perfeccione. Eso es lo que hizo el Señor. No negó el problema, descubrió lo que tenía que hacer y trató de resolverlo encontrando arrepentimiento. ¿Y en Judas? No hubo espacio para arrepentimiento. Vamos a avanzar y vamos a preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros frente al conflicto? 1. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Cómo estás, Irán? De lujo. Todo bien. Muy bien. Mejor imposible. Así contestamos, hermanos. ¿Cómo van las cosas que me platicaste? No, ya, ahí va. Ya se está resolviendo. Negamos muchas veces, es que no puede ser, es que ¿cómo voy a decir que tengo problemas? Mejor niego el problema, porque a lo mejor si yo descubro mi problema, pues voy a quedar mal. ¿Qué hacemos? ¿Negamos o entendemos que los conflictos siempre existirán?
Lo primero que tendríamos que hacer, según lo que nos ha enseñado la Biblia hasta este momento, es saber que si tenemos ahorita un problema en nuestra familia, es natural que en nuestras relaciones humanas se presenten los conflictos. Lo que no es correcto es que permanezcan y se queden ahí. Los conflictos existen. Segundo punto. Nos indignamos en el problema y no buscamos la solución. Me ofendió. No tengo nada que decir porque yo soy el afectado. Yo me porté bien, ella fue la que me hizo la mala, la chueca, se portó mal, y entonces yo soy muy digno y yo hasta que no me hable, quién sabe si le contesto. O tomamos la iniciativa, nos levantamos la túnica y corremos a abrazar. Entendemos que este conflicto tuvo un objetivo, una situación en la que yo puedo resolver, o yo tengo un punto importante para resolverlo, como dijo José. Ya entendí cuál es el objetivo de Dios ante este problema y qué tengo que hacer yo. Tomo la iniciativa. Perdonamos a quien nos ofendió. Tercer punto. Nos avergonzamos y nos alejamos. Como sé que la regué, que yo fui el que fallé, ¿qué hago? A lo mejor guardo silencio, a lo mejor agacho la cabeza y sí me siento muy mal, pero en lugar de enfrentarlo, lo evado y me voy. Eso no es arrepentimiento. ¿Qué podemos hacer? Arrepentirnos sinceramente. Y arrepentirnos significa cambiar las circunstancias. Si yo me arrepiento, entonces yo me voy a acercar para decir, he pecado. Para decir, Señor, ya no tengo más que hacer, el niño murió, así que me meto a tu templo para orar y adorar. Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que no te amo como te debería de amar, pero aquí estoy, quizás buscando tu rostro con un amor incipiente para que tú me perdones. Pero no voy corriendo a aventar las monedas y a ahorcarme. Es decir, no nos avergoncemos para alejarnos, que esa vergüenza nos lleve a un arrepentimiento sincero y a cambiar las circunstancias. ¿Cuál es nuestro más grave conflicto? Y tomémoslo como ejemplo para después concluir este mensaje diciendo cómo podríamos resolver nuestros conflictos al interior de nuestras familias. Primero, en nuestra familia espiritual, con nuestro padre teníamos un problema muy serio. ¿Qué dice Romanos 3:23? Que todos, sin excepción, pecamos y eso nos colocó en una relación rota con el Señor, destituidos de su gloria. Nadie tendríamos derecho de estar en la casa del Señor, a la mesa del Padre. ¿Qué dice Romanos 5:8? Si es el que sigue, ¿verdad? Que Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A ver, el Padre fue ofendido por nuestro pecado. ¿Se indignó? No, buscó la solución. ¿Cómo es posible que estas criaturas que yo hice se pongan en contra mía? Voy a destruirlas. Señor, dame un cuerpo y voy a salvarlos, voy a rescatarlos. Yo tomo la iniciativa para ir por ellos. ¿Qué se necesita? Cumplir lo que yo les dije. El día que el hombre peca, ese día debe morir. ¿Me permites ir yo a morir por ellos? Ellos no van a poder. Tú sabes que ellos no van a poder. Dame un cuerpo para ir a hacer tu voluntad. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién se acercó hasta nosotros? Me dijo, a ver, vamos a ponerlos a prueba. A ver, si uno se hinca y me pide perdón, ahí lo empezamos a pensar. Ni siquiera éramos conscientes de nuestro error cuando Cristo ya había entregado su vida por nosotros. Y la última, también en Romanos, el capítulo 2, verso 4, dice, ¿y no te das cuenta de su benignidad y longanimidad
y su bondad, ¿no te das cuenta que su benignidad nos guía al arrepentimiento? En este conflicto, Dios no negó el conflicto. Si vamos en los pasos, ¿verdad? Primero, ante el conflicto hay que saber que existe. Segundo, descubrió su esencia, mostró su gracia y su amor y tomó la iniciativa. Y se mostró nuestra naturaleza, porque con su comportamiento nosotros debimos haber respondido con arrepentimiento genuino para acercarnos a Él. Y así es como se resuelve el conflicto entre Dios y nosotros. ¿Seguimos los pasos? Hermano, ¿quieres acercarte de nuevo a un Dios al que ofendiste? Primer paso: Señor, reconozco que soy pecador. O sea, hay un problema entre tú y yo. ¿Saben cuándo no podemos acercarnos a Dios? Cuando decimos, yo soy más o menos bueno. Sí, a veces me porto mal, pero entre Dios y yo las cosas están bien. ¿Nos hemos descubierto haciendo eso? ¿Pensando así? Debemos de reconocer que nuestro comportamiento nos aleja del Señor, nos ha alejado, y a lo mejor ahorita necesitamos darnos cuenta que nuestra relación con Dios no es la que debería de ser. ¿Quién toma la iniciativa? Siempre es Dios. Siempre es Dios el que ha tomado la iniciativa. Porque si alguien tocó nuestra casa y nos habló del Evangelio, es porque el Señor tuvo esa misericordia con nosotros. Si algo empezó a nacer en nuestro corazón, es porque el Espíritu Santo vino y empezó a pedir a nuestro corazón que pudiéramos escuchar ese mensaje. Y como producto, como resultado de esto, entonces nació en nosotros arrepentimiento para buscar su rostro y encontrar gracia. Así como el Señor se comporta con nosotros para resolver el conflicto. Cerremos. Dios descubrió nuestro pecado y no lo negó. Cristo se encarnó y fue uno de nosotros para acercarnos su gracia y alcanzarnos con su perdón a través aún de su propio sacrificio. ¿Qué tan empático y qué tan misericordioso? ¿Tomó nuestro lugar? Literalmente. ¿Nos entendió? Pero era Dios, ¿cómo nos podía entender? Pues haciéndose un hombre, para que entonces Él pudiera entender todo lo que nosotros sentimos, porque se hizo como uno de nosotros. Va abonando un poquito al final de la predicación de lo que tenemos que hacer nosotros. Y tercer punto, pone en nosotros su Espíritu Santo para que nosotros podamos proceder al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo resolvemos nosotros o cómo debemos resolver nosotros nuestros conflictos familiares? Primero, no neguemos el conflicto. Necesario es que haya conflictos, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicción. Después de que hayas pasado por la aflicción. Así empezó la predicación. No neguemos el conflicto, sino que hagamos. Anticipémonos a él. Si va a ocurrir un conflicto, entonces ¿qué tengo que hacer? Evitar la frustración y ver este conflicto más que como un problema, lo tenemos que ver como una oportunidad. Segundo punto, ¿qué debemos de hacer? Obremos como Dios obra con nosotros. Cristo es el ejemplo perfecto. Si tenemos un problema familiar, digamos, ¿cómo es que actuó el Señor para yo poder actuar de la misma manera? Revistámonos uno, de ¿cómo queremos que el Señor se comporte con nosotros? ¿Cómo se ha portado el Señor con nosotros? Paciente. Extraordinariamente paciente. ¿De qué otra manera? Comprendiéndonos, poniéndose en nuestro lugar. ¿Sí? ¿De qué otra manera? Se revistió de perdón y se revistió de amor. ¿Podemos nosotros hacerlo? Debemos hacerlo. Ahora permítanme abrir este paréntesis. ¿Por qué el Señor quiso que fuese en familia nuestra forma de relación? ¿Cómo no mejor nacemos así como las flores? Cada quien que se haga cargo de sus cosas y cada quien tenga su relación con Dios simple. ¿Por qué en grupitos? Porque es el ejercicio. Porque es el ejercicio.
A ver, papás, no es la persona más sencilla de perdonar el hijo que se equivoca. ¿Qué puede hacer su hijo o su hija que usted no le pueda perdonar? Entonces el Señor nos pone ahí para ensayar. Necesito que seas alguien perdonador. Ahí te va un hijo. Para que sepas que sí puedes perdonar. ¿Quieres ser como Jesús? ¿Sí? Te escogí esta esposa. Y Efesios dice, gran misterio les digo, el matrimonio es exactamente tu relación entre Cristo y la iglesia. Y maridos, amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Se acuerda alguien el final del texto? Para perfeccionarla y para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin contaminación. Para eso es la esposa, para ensayar al interior de la familia. ¿Y por qué hay un padre? Para entender en casa qué significa la autoridad y qué significa el respeto y a quién le debo obediencia, y entonces voy a poder tener obediencia y respeto fuera de la casa, porque si adentro ni siquiera tengo esa capacidad con el que me dio de comer cuando yo no me podía valer por sí mismo, ¿cómo lo voy a hacer con los demás? Entonces es un hermoso experimento la familia, ¿sí o no? Que va a tener muchos conflictos. Es que de eso se trata. Y el Señor pone el conflicto en la familia, adentro de la familia, para ver qué hacemos con él. ¿Para qué? Para que si ya lo entendiste, digas, ¿qué me toca a mí hacer para resolverlo? Este conflicto está aquí porque el Señor lo que quiere es que yo pueda tener esta actitud positiva y se resuelva. Para preservación de vida mandó el Señor esto. Me acabo de dar cuenta que esta es la intención que Dios quiere que yo cumpla. Y la última, busquemos siempre que antepongamos el bien del otro antes de nuestra propia voluntad. Ayudemos a nuestra pareja, ayudemos a nuestros hijos dirigiéndolos, ayudemos o acompañemos a nuestro hermano, ayudemos a nuestro padre, ayudemos a la familia extendida. ¿A qué? A que si en ellos no ha habido un cambio, yo no lo lastime más. Mi comportamiento debe llevar al arrepentimiento del otro. No porque yo lo merezca, sino porque él necesita ese proceso y yo voy a buscar la manera de ayudarle para que podamos caminar juntos. Conclusión. Primera de Pedro capítulo 1 dice, hablando del conflicto, que por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Así que, ¿hay conflictos? Sí. Nos debemos de sentir muy mal por el conflicto, de manera que estemos siempre estresados y siempre tristes, pues no va a ayudar. Es cierto que vamos a atravesar durante un poco de tiempo por estas pruebas. Y es de la razón, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Todos hemos visto cómo se prueba el oro de esta manera. Cuando se saca una roca, nunca sale una roca pura. Es muy difícil encontrar una pepita de oro, son pequeñas. Para saber qué es oro verdaderamente y para poder separarlo, entonces se pone en el horno a enormes temperaturas y se le hace pasar por azufre.
porque el azufre no tiene una reacción directa con el oro puro, pero sí todos los otros metales que lo envuelven son reaccionados por el azufre y son consumidos. ¿Qué significa esta imagen? Que ahí está nuestra fe, pero nuestra fe no es una fe totalmente pura. Y lo que el Señor quisiera es que nuestra fe fuese purificada. ¿Cómo le va a hacer el Señor para limpiar nuestra fe de algunas cosas, de dudas, de problemas, de incertidumbres, de pensamientos de incapacidad? ¿Cómo le va a hacer? Véngase, mi hijo, déjeme lo apapacho aquí para que su fe se fortalezca. Si fuera así, no entenderíamos la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Qué hizo el Señor con Jesús? Le permitió atravesar por un periodo de prueba, para que después de todo este proceso, Dios le exaltara hasta lo sumo y le diera un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, recibiera gloria y honor, porque Él probó su obediencia al Padre atravesando por un cúmulo de problemas. Nosotros, hermanos, si queremos ser semejantes a Cristo, pues bienvenidos que vengan algunos problemas, ¿no? Y no significa que no los suframos, que no nos duelan, pero tenemos que verlos como la enorme oportunidad de crecer, de perfeccionarnos, de afirmarnos, de establecernos, de fortalecernos. ¿Recuerdan el verso de 1 Pedro? Está anticipado esto, que nuestra fe va a ser probada como se prueba el fuego. Es decir, que entre más calor, que entre más suban los grados de temperatura del horno en la familia, no es porque el Señor se haya olvidado de nosotros, es porque está queriendo purificar nuestra fe. ¿Recibido? Aceptemos entonces el fuego de la prueba, no confiando en nosotros, porque si confiásemos en nosotros, seguramente vamos a ser destruidos. ¿En quién estamos confiando? En aquel que nos puede sostener en medio de la prueba, porque lo que está en prueba no es nuestra vida ni nuestra capacidad, sino la fe en aquel que nos sostiene y nos afirma. Dios les bendiga, hermanos.